Vallejo es hablar de uno de los poetas más importantes en el Perú y uno de los más importantes en Latinoamérica, que sin duda sus trabajos literarios se inspiraron en la literatura universal. Un poeta adelantado a su época, que delimita un nuevo rumbo para la novela peruana, enfocándose en el arte comprometido. ¿Cuál era su sentir de César Vallejo ante la injusticia social y ante los abusos de los grupos de poderes contra el pueblo? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. San Nicolás de San Juan. En 1915 finaliza sus estudios universitarios con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, el cual es la primera exhibición en inspiraciones literarias. La etapa más dura del poeta César Vallejo fue la pérdida de su madre en 1918. Siempre recordó a su madre como una mujer llena de virtudes y con mucho amor por su familia. César Vallejo fue uno de los dos hermanos, siendo sus padres don Francisco de Paula Vallejo y doña María de Santos Mendoza, donde don Francisco, quien era un hombre conocido por impartir de la justicia en conflictos que se ocasionaban entre los pobladores de Santiago de Chuco y los pueblos aledaños, ¿no? Doña María de Santos Mendoza, quien estaba abocada a hacer sus funciones como madre y al cuidado de sus 12 hijos, ¿no? Bueno, el poeta desde pequeño fue muy aplicado para sus estudios. Dio inicio a sus estudios primarios en el Centro Escolar número 127 de Santiago de Chuco y posteriormente se traslada a estudiar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Este colegio fue conocido por el poeta César Vallejo, las Atenas de los Andes. Posteriormente comienza su vida universitaria en la Universidad de Trujillo, ¿no? En la ciudad de Trujillo, donde queda en la zona norte del Perú. Pero bueno, pues lamentablemente no pudo culminar sus estudios porque comenzó una vida laboral. Posteriormente el poeta inició a trabajar como cajero en una azucarera Roma, en la cual se encuentra a corta distancia de la localidad de Trujillo. Después a ese trabajo escribe la novela El Tusteno, relacionado con la clase social de los trabajadores de la hacienda, ¿no? De la hacienda, de lo que es la parte de los trabajadores de la azucarera. Seguidamente, en 1913, retoma su educación universitaria en la Universidad de Trujillo. La ciudad de Trujillo es un encanto extenso y avanzado por las inquietudes literarias y políticas, en la cual permite a Vallejo llegar a ser una de las celebridades artísticas más extravagantes del grupo Trujillo. Seguidamente dio su vida laboral en el centro escolar. Después de varios episodios tristes en la vida de Vallejo y para evitar ser encarcelado nuevamente, decide irse al viejo continente apoyado por sus amigos más cercanos. Fue así como se fue del Perú para no volver nunca más. Al llegar a París conoce a Georgette Pilpar, con quien se casó en 1934 y fue uno de los pilares más importantes en la vida de Vallejo. En el año 1938 Vallejo fallece en París dejando viuda a Georgette y un gran legado. El Tusteno es una novela de arte comprometido.
El tungsteno busca denunciar los abusos de los grupos de poder frente a los indígenas. El tungsteno inspiró a muchos de los escritores a seguir la misma línea. Uno de los más conocidos es José María Arguedas, quien la describió como una novela bastante interesante, apasionada y que busca revelar cuál es la verdad que sucede en los Andes. Esto lo inspiró para iniciar su primer escrito llamado Agua en 1935. ¿Por qué César Vallejo decide denunciar estas injusticias en su novela? César Vallejo estuvo trabajando en la azucarera Roma, en la cual fue víctima de diferentes maltratos por parte de los dueños de esta azucarera. Esto lo llevó a escribir El tungsteno. Con esto también podemos deducir que muchos de los trabajos de César Vallejo eran inspirados en sus propias vivencias. ¿Cuál fue el hecho que hizo que la población se rebelara frente a los abusos de estos grupos de poder? Uno de los hechos que llevó a la población a rebelarse fue de que debido a las levas que se hacían, se llevaron a Braulio Ponchuco a cumplir servicio militar obligatorio. Braulio se resistió a ser llevado al cuartel, por lo que la gente que lo iba llevando iba constantemente dando maltratos hacia Braulio, y esto finalmente lo llevó hasta la muerte, ya que lo golpearon, era constantemente maltratado en este trayecto y las heridas ocasionadas lo llevaron hasta la muerte. Esto llevó a que el herrero Huanca tomara el liderazgo de la población y se levantaran frente a los abusos de los grupos de poder. ¿Cuál es la importancia del tungsteno? La importancia del tungsteno es denunciar los abusos de parte de los grupos de poder frente al imperialismo norteamericano y al servilismo de las autoridades frente a ellos. El tungsteno propone analizar parte de la vida de César Vallejo, ya que el poeta desde muy pequeño trabajó en una hacienda y observó muchas injusticias que se realizaban a los trabajadores. Es por ello que se inspiró a crear esta obra, en el cual vemos una feroz denuncia hacia la injusticia que se cometía hacia ellos. Buenas noches, el día de hoy estamos con el profesor Winston Castillo Crisanto de la institución educativa Fe y Alegría número 18 de la localidad de Sullana. El día de hoy nos va a hablar acerca de la obra El tungsteno de César Vallejo. Buenas noches, profesor, espero que se encuentre bien y gracias por haberme brindado este espacio para poder responder esas preguntas. Ok, Cintia. ¿Usted cree que en la actualidad se siguen cometiendo abusos como los que narraba Vallejo en la obra del tungsteno contra el pueblo? Claro, eso se ve aún más agravante ahora en la actualidad, porque ya los oligarcas ya tienen contratado a una serie de funcionarios políticos que aprueban leyes que favorecen a ellos en lo que es, por ejemplo, lo laboral, en lo que es en normas, leyes abusivas que van en contra de la persona, ¿no? Y también en los abusos que cometen dentro de lo que es los procesos para tener algo o para comprar algo o para adquirir algo, ¿no? Todo te están marcados dentro de una ley que favorece a ellos, y siempre vamos a sentir ese abuso que tú me estás mencionando, ¿no? Lo que narraba Vallejos en esos tiempos también se ve hoy día, más groseramente aún. ¿Qué impacto tiene la desigualdad social en el desarrollo de la obra? Es enorme, es casi lo que estamos viviendo en la actualidad, la gran brecha social, o sea, no hay una igualdad
y esa igualdad nos lleva a que todos, la mayor parte de los peruanos, nos sintamos un poco frustrados ante lo que está pasando, ¿no? En ese tiempo en el que César Vallejos narra el tungsteno, hace ver esta realidad que se ve y que mayormente agobia, da una estridencia tanto que no permite al ser humano avanzar en lo real, en lo positivo, ¿no? Siempre el humano tiene que estar cometiendo una serie de faltas para poder tener algo que quiere, y como no debería ser así, ¿no? Eso es lo que la desigualdad social nos lleva a este punto, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo cuando decidieron hacer frente a los abusos cometidos? Mira, eso se ve reflejado en la indignidad que siente, la indignación que siente por varios hechos que se dieron en aquel tiempo, ¿no? Sobre el servicio militar, sobre el maltrato a las personas que iban a servir, y aún más con la muerte de aquella bella muchacha que la llevaron y primero la violaron, ¿no? Y pasó esto, ¿no? Eso es lo que lleva a esto, ¿no? Que el pueblo se indigne, y en la actualidad están en ese punto, ya están llegando a al 50% de la población que ve que las autoridades de nuestro país no funcionan, entonces están actuando de esa manera como lo describe César Vallejos en su relato, ¿no? ¿Qué hecho cree usted que hizo que el pueblo decida organizarse y hacer frente a los abusos? Como te comentaba, la indignación de ver el maltrato, y a base de eso, de la muerte de Huanca, nace un gran líder, ¿no? Un gran líder que permite llevar a cabo una gesta de rebelión. Hoy día se le considera como un terruco, ¿no? Ahora se le llama terruco. En aquellos tiempos pues era un luchador social que se indignaba ante las cosas que sucedían, como que él conocía o él sabía cómo debería ser el comportamiento de las personas en diferentes aspectos, pero lo lleva a salir en ese punto que converge en una rebelión, ¿no? ¿Qué hizo que César Vallejo decida publicar este libro describiendo una serie de abusos contra el pueblo? Bueno, él es un visionario, es un tipo que trató de hacer ver lo que sucedía en nuestro país desde allá, desde España, ¿no? Escribe esa para que nosotros reflexionemos y veamos cómo nos están tratando, cómo estamos desarrollándonos. Mira que esta obra escrita hace muchísimos años, y hoy muchos de nosotros no leemos, no entramos a la lectura, y por eso es que desconocemos tantas cosas, y por ello es que es necesario que en los cursos de literatura se lleve estos análisis de situaciones que tienen que ver con el desarrollo del ser humano. Es importante ello. ¿Cómo representa César Vallejo el poder político en la obra? Bueno, lo presenta como abusivo, una ¿cómo se llama? Una burguesía existente en aquel tiempo que hoy día también se refleja. Y ya lo dije hace un momento, que los grandes empresarios, los que tienen el poder dentro de nuestro país, los que manejan a nuestro país, llevan a estos hechos que, por ejemplo, financian campañas a los congresistas, a los políticos mismos, meten dinero y tratan de ganar las elecciones para mantener siempre el control y poner las normas y leyes que a ellos les da la gana, ¿no? Esa es la oligarquía que es manejada por los oligopolios dentro de nuestro país y los países de Sudamérica y quizás en el mundo, ¿no? Eso es lo que
disfraza este relato de César Vallejos, hija? ¿Usted cree que en la actualidad en el Perú aún se siga discriminando a la gente como narra en el libro? De verdad que sí, de verdad que sí. Cuando vemos a esos hermanos de nosotros que vienen de la sierra vestidos de una forma diferente, yo recuerdo cuando estaba en aula, y eso ya viene grabado dentro de la mente de los seres humanos desde pequeños. Siempre cuando veíamos a una persona así, con esa vestimenta, nos reíamos, nos burlábamos quizás, ¿no? Y siempre habían personas que hacían ver esa situación de que ellos también son pobladores, que no deben ser discriminados. Pero en la actualidad la discriminación no solamente desde ese punto se ve, sino también desde la pobreza, desde el conocimiento. O sea, hay muchos elementos que hacen ver esta situación, y que nosotros tenemos que ir educando a las personas desde pequeños, irles cultivando algo que tiene que ser, algo que tenemos que ver realmente, y que no por la vestimenta, y no por la situación económica, y no por el conocimiento tiene que haber un desprecio, una discriminación. No, tenemos que ser transversales, estar siempre unidos, ¿no? Como hermanos, porque en realidad la raza es una, el ser humano es único. Y si vayas a Estados Unidos, Rusia, Japón, donde vayas, es un ser humano, y por lo tanto se merece mucho respeto y admiración en lo que haga, en lo que tenga que ser, en la forma de ser, ¿no? Hay que respetar. Y se da bastante la discriminación en nuestro país, aún más, ¿no? A pesar que descendemos de los indígenas, se puede decir, llevamos sangre india, ¿no? Llevamos sangre, tenemos las 1000 sangres, como comentaban, ¿no? Pero que aún así, unos nos sentimos superiores que otros, y no debe ser así. Ahí está la situación. ¿Cuál es el impacto psicosocial que sufre el pueblo a causa de los abusos de poder? Es bastante, ya en nuestro país ha sido gobernado por 30 años y quizás más durante toda su vida, viene siendo gobernado por la derecha, ¿no? Y estos de la derecha siempre han tratado de vulnerar los derechos del ser humano, a tal punto que hoy día hay un impacto psicosocial que afecta bastante el desarrollo de las personas dentro de la escuela, dentro del trabajo, dentro de la comunidad, dentro del extracto social, dentro de los contextos en que se ve, siempre se da esto, ¿no? El impacto psicosocial que sufre el pueblo, y que realmente tenemos que reaccionar, tenemos que educarnos para poder reaccionar y defendernos. Hay que leer mucho para poder entrar en ese nivel. Si no leemos, estamos mal, porque no vamos a poder lograr tener el conocimiento suficiente de cómo defenderse de estos abusos. ¿Cuál es la importancia de la obra de Es bien importante para quienes les gusta la lectura, nos gusta la lectura, es importante. Y yo creo que todo docente dentro del aula, en historia, en desarrollo social, en cualquier puede ser universidad, instituto, tiene que tomar este punto para poder hacer que el estudiante o la persona o el ser humano asuma responsablemente un rol protagónico dentro de este desarrollo social que tenemos. Es importantísimo que sepamos nosotros que el tungsteno nos transmite una historia, un relato, un correlato de sucesos que se dan en la actualidad. Y eso pues hay que valorar bastante lo que hizo César Vallejos en aquel tiempo, y que hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo así, en carne propia lo estamos viviendo.
Muchas gracias, profesor, por haberme dado este tiempo para realizarle esta entrevista. Muchas gracias. De nada, Cintia, de nada. Cuando gustes, aquí estoy para responder a tus inquietudes, porque es importante transmitir esta idea, este concepto. Ojalá se hiciera en las escuelas, se hiciera por ejemplo, en las municipalidades, que llamen a los chicos, que los inviten y que desde ahí se transmita, o en el Face, ¿no? Se haga un PPT y se transmita esa situación, ¿no? Es importante. Claro, muchas gracias, profesor. Ok, Cintia, a ti. El tungsteno es una obra indigenista de protesta social. César Vallejo denuncia la explotación abusiva de trabajadores, de indígenas y obreras de la clase pobre, quienes trabajaban en las minas de propiedad de este imperio norteamericano, llamado Mining Society, incrustados en el pueblo del poeta Huamachuco. Ante este hecho, que César Vallejo alza su voz de protesta contra este abuso desmedido contra estos trabajadores. Es por ello que gracias a esta revolución se marca un antes y un después en la historia, que actualmente existen instituciones que protegen y amparan al trabajador.